Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de Grit y lo que vamos a ver hoy es prácticamente la razón por la cual deberían estar en este curso. Es la combinación de ciertos conceptos que ya hemos visto anteriormente, como lo es repeat y también el min-max, que lo vimos en el video anterior, y también se agregan dos palabras reservadas, que es autofill y autofit, solamente como recordatorio, porque yo sé que ya lo hemos visto en videos pasados. Recuerden del repeat, vamos al valor repeat. Repeat es una función, digámoslo así, un método que recibe dos elementos como parámetro. El primer elemento es la cantidad de veces que yo quiero que se repita un cierto patrón, y el segundo parámetro es el patrón que yo quiero repetir. Es decir, yo quiero que un FR se repita 3 veces. También puede ser un patrón un poco más complejo. Por ejemplo, yo quiero que se repita el patrón 50 píxeles, un FR 3 veces, es decir, se generan 6 columnas. La primera, la tercera y la quinta van a ser de 50 píxeles. La segunda, cuarta y sexta van a ser de un FR, ¿ya? Calculándolo, aquí se ve la imagen, ya lo hemos explicado, no vamos a entrar tanto en detalle, pero sí hay algo muy importante. Recuerden, el primer parámetro del repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita el patrón, es decir, la cantidad de repeticiones. Y lo segundo es el patrón en sí. Perfecto. Ya habiendo recordado eso del repeat, min-max ya lo vimos, pero vamos a ver primero todo sin min-max y luego le vamos a agregar eso. Entonces, estas palabras autofill y autofit, ¿qué es lo que hacen? Fíjense que dentro del repeat se colocan, es decir, en el primer parámetro. Pero el primer parámetro es la cantidad de veces que yo quiero que se repita un patrón. Uy, pero que está raro, ¿qué significa autofill, autofit? Esto significa que lo que va a hacer autofit o autofill es que va a generar nuevas columnas dependiendo del tamaño del container. Es decir, si el container tiene un tamaño suficiente para generar nuevas columnas, las va a generar. O si no tiene el espacio suficiente, se van a generar las columnas que correspondan con el tamaño de ese container. Y las dos, tanto autofit como autofill, generan ese efecto de generar nuevas columnas. O sea, se calcula la cantidad de columnas automáticamente. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre autofill y autofit? La diferencia clara es que en autofill lo que va a suceder es que, independiente de la cantidad de elementos de grid items, fíjense que acá hay 4 grid items y yo tengo un container que mide bastante más. Es decir, se van a generar 4 columnas de 200 píxeles, pero independiente de que hayan grid items, como yo decía, se van a seguir generando columnas según lo que yo coloca como patrón. En cambio, en autofit es exactamente lo mismo, pero no se generan nuevas columnas, ¿ya? No se generan nuevas columnas ficticias habiendo nuevos elementos o no teniendo los elementos suficientes. Por lo tanto, esa es la única diferencia. Pero los dos calculan automáticamente las columnas que se van a ir generando. Columnas o filas. Recuerden que repeat es un valor que funciona para definir el tamaño del grid track. Es decir, tanto funciona en grid template columns y grid template rows. Perfecto. Luego vamos a agregar lo que es el min-max. Ya aquí también está explicado cómo funciona min-max y cómo se va a agregar. Ya, pero primero veámoslo sin min-max. Entonces, como siempre, lo mejor es verlo en la práctica. Lo que voy a hacer es ir al index.html, comentar, por ejemplo, los últimos elementos y solamente dejar 3. Ya los voy a comentar. Solamente dejo 3 elementos. Perfecto. Voy a ir a grid CSS y voy a decir grid template columns. Vamos a usar repeat y vamos a decirle autofill. ¿Ya? Recuerden, el primer parámetro que recibe el repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita el patrón. Y lo segundo que recibe como parámetro es el patrón en sí. Y en este caso yo voy a colocar, por ejemplo, 300 píxeles. ¿Ya? Voy a guardar. Ok, aquí sucede algo. Bueno, los navegadores, y en este caso yo estoy en Google Chrome, si usamos el inspector de elementos y, por ejemplo, buscamos los elementos aquí, voy a entrar, por ejemplo, al body, y fíjense que aquí, en este div que dice class padre, me sale así como un indicador que se está usando grid acá. Si yo aprieto clic aquí en grid, me salen
a ciertos indicadores, por ejemplo, los grid lines, las columnas que hay, cuánto mide cada una, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer crecer este elemento. A ver, voy a usar el modo responsive para no tener problemas. Ya voy a hacer crecer esto. Ya voy a hacer el modo responsive. Entonces voy a hacer crecer. Ah, ok. Fíjense. Cuando ya hay una cantidad de espacio suficiente para que se genere una nueva columna, es decir, para que hayan 600 píxeles de tamaño de contenido, ¿ya? Aquí alguien podría decir, oye, pero ¿por qué se me genera justo a los 640 si deberían ser 600 píxeles? ¿Ya? Fíjense que a los 640 se genera justo la nueva. Y eso es porque tenemos un padding. El contenido solamente puede tomar todo lo que esté dentro del padding, es el content, básicamente. Entonces serían 20 píxeles a la izquierda, 20 píxeles a la derecha, me forman 40 píxeles y luego 600 píxeles. Y así. Entonces vamos generando una nueva columna, perfecto, ¿ya? Y fíjense, solamente tengo 3 elementos. Estamos con el valor autofill, ¿ya? Entonces voy a generar, y fíjense que a pesar de que no existe una, de que no existe una columna que me permita poder hacer esto, o un elemento que me permita generar una nueva columna, igual me la genera ficticiamente, ¿ya? Y así sucesivamente se van generando las nuevas columnas. Perfecto, perfecto. Esto está interesante porque con un valor autofit o autofill podemos generar nuevas columnas. Uy, esto está bastante interesante y esto genera una responsividad bastante linda. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el...? A ver, voy a achicarlo para que no tener el spoiler. Voy a poner autofit ahora, ¿ya? Continuamos con los 300 píxeles autofit. Veamos. Ok, vamos a generar. Se siguen generando el mismo efecto, exactamente el mismo efecto. La única diferencia está cuando crecemos más. Y fíjense que hay espacio suficiente para que se generen nuevas columnas, pero no se generan. Entonces, la diferencia entre autofill y autofit es que autofill genera nuevas columnas ficticias independiente de que haya o no haya elementos suficientes. En cambio, autofit no me genera nuevas columnas ficticias. Ya sigue manteniendo las mismas columnas según la cantidad de elementos que tenga este sistema de layout. Perfecto, eso es la única diferencia. Ok. A ver, ¿qué pasa si colocamos un FR? A ver, veamos eso. Primero, no vamos a hacer spoiler, vamos a checar esto. Voy a apretar un FR, ¿ya? Un FR autofit. Estamos en autofit, un FR. Veamos qué sucede. Van creciendo, 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 creciendo. Y como es un FR, obviamente van creciendo los elementos y esto, hoy no me gustó para nada porque debería ir creciendo, ir generándose. No me gustó para nada este tema. La verdad es que no me gustó mucho. A ver, pero ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué pasa si yo vengo acá? Bueno, y eso mismo pasa con autofill. O sea, si yo vengo acá y hago autofill, exactamente lo mismo. ¿Ya? No cambia esto. Y aquí es donde viene em, la, el valor nuevo que estábamos viendo anteriormente, que es, lo voy a correr hacia acá, que es el min-max. Aquí es donde viene a solucionar ese problema del min-max para que sea lo más responsive posible. Fíjense. Uy, está un poquito difícil de leer esta línea, pero ya entendemos que lo que es autofit me genera nuevas columnas. Ahora, como valor min-max, fíjense que yo, dentro del min-max, yo puedo colocar un FR. Ojo que no se pueden colocar FRs en el mínimo, solamente en el máximo. Como dato, se los digo. Si quieren, vayan probando, ahí ustedes vayan bien. Pero, fíjense que como patrón, estoy agregando una columna y esa columna como mínimo va a tener 200 píxeles y como máximo un FR. A ver, ¿qué sucede si hacemos esto? Veamos. Ya empecemos con autofill, ok, vamos a poner el min-max. Min-max. Y le vamos a poner exactamente lo mismo, 200 píxeles como mínimo y como máximo o 150, ya ahí vamos a ir viendo para que no sea tan ancho. Y un FR como máximo. Veamos qué sucede, a ver. Voy a guardar
Voy a guardar. Bueno, ya ahí se me generó un pequeño spoiler. Fíjense que voy a crecer, ok, 150. Fíjense, miren lo que está sucediendo. Como mínimo son 150, perfecto. La columna va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que se genera una nueva columna. ¿Cuándo es que se genera una nueva columna? Fíjense, se genera a los 340 píxeles. ¿Cómo es eso? Ya dijimos. Hay 20 de padding a la izquierda y 20 de padding a la derecha, es decir, 40 de padding, o sea, 40 de píxeles que no se ocupan dentro del sistema de layout. Es decir, solamente tenemos 300 píxeles. O sea que cuando llega a 300 píxeles el contenido, se genera una nueva columna. Ah, ok, analicemos. Yo tengo como, o sea, cuando exista una posibilidad de que se genere una nueva columna, es decir, el mínimo, se va a generar. Y como máximo, que se vaya adaptando la columna. Como máximo, que se vaya adaptando la columna. Y como mínimo, si se puede generar una nueva columna de 150 píxeles para que se complete una nueva columna, lo va a hacer. Vamos a seguir agrandando el sistema de layout. Fíjense que va creciendo las columnas de manera completamente responsive y se genera esa nueva columna. Y fíjense. Obviamente con autofill va a pasar el tema de que se van a generar nuevas columnas. Cuando ya llegue a 150 se pueda generar una nueva, se va a generar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, con 200 me gusta más porque como que se están generando muchas columnas. Ahí sí. Entonces ahí crece, crece y así. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Voy a checarlo nuevamente. ¿Qué pasa con autofit? ¿Ya? Es para reforzar un poco, pero ya sabemos lo que va a suceder. Va a seguir creciendo, va a hacer exactamente el mismo efecto, va a crecer y va a llegar un momento en que, oye, yo puedo generar una nueva columna, pero no se va a generar. ¿Por qué no se va a generar? Porque acuérdense que AutoFit no genera nuevas columnas ficticias. En cambio, AutoFit solamente genera columnas hasta la cantidad máxima de elementos que pueda tener. Y por eso se va a adaptar así. Entonces aquí es donde cambia un poquito el efecto de AutoFit y AutoFill. Fíjense que AutoFit no genera nuevas columnas ficticias, en cambio AutoFill sí las genera. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre AutoFit y AutoFill. Y aquí es donde podemos entender un poquito la responsividad al máximo esplendor. ¿Ya? Con el AutoFit, AutoFill y el MinMax. Y con eso ya tenemos un sistema de layouts completamente responsive, muy bueno, muy dinámico y la verdad es que está bastante hermoso. Solamente mencionar, antes de terminar, reforzar. Esto se puede también ocupar en Grid Template Rows. Como ejemplo, casi siempre se coloca el columns porque por lo general va creciendo el ancho de la página y no el alto. El alto es difícil que cambie, pero el ancho sí va creciendo y achicándose en las páginas web es muy común y también obviamente el diseño responsive así funciona. Entonces, hasta aquí quedaría el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.